En los últimos años ha habido un cambio en el mundo de la gestión del repuesto y es que nadie quiere tener repuesto en stock. ¿Cómo debe afrontar un jefe de mantenimiento el mantenimiento de su instalación cuando nadie, ni fabricante, ni almacenistas intermediarios, ni el propietario de la instalación quieren tener piezas de repuesto? Los fabricantes hoy en día no quieren tener piezas de repuesto en stock porque no saben si las van a vender. Tienen un capital inmovilizado y no saben si finalmente va a haber una necesidad de ese stock. Prefieren trabajar con sobrepedido. Entonces, cuando reciben un pedido, pues deciden ponerse a fabricarlo. Pero claro, no van a arrancar sus máquinas de producción de esas piezas de repuesto para uno. Así que tienen que esperar a acumular unos cuantos pedidos y entonces arrancan para series cortas. Eso provoca, obviamente, que el tiempo desde que nosotros solicitamos una pieza hasta que recibimos esa pieza haya ido progresivamente aumentando. Hoy en día es normal, por ejemplo, para una bomba, que nos digan que un cierre o que unos rodamientos pueden suponer, no sé, 3 meses de plazo de entrega, 2 meses de plazo de entrega, 6 meses de plazo de entrega, y así con muchos de los elementos que componen nuestras máquinas. Antes incluso también era posible irse a almacenistas intermediarios que acumulaban piezas de un determinado sector, no podían de cualquier máquina del mundo, sino que estaban especializados, por ejemplo, en máquinas frigoríficas o en compresores o en material de ferretería o material eléctrico, y que con ese material lo estocaban y tú podías ir a ellos pues podías proveerte inmediatamente de ese material. Eso reducía las necesidades de stock que teníamos que tener en planta. Pero hoy en día el almacenista, ese almacenista intermediario, también ha dejado de tener stock, excepto en materiales que tiene muy claro que va a vender, porque son materiales muy genéricos. Entonces, quitando esos materiales estandarizados que valen para muchas instalaciones, que son materiales que podemos considerar genéricos, del resto de materiales un poco más específicos, él prefiere no estocarlo, sino que cuando le llega el pedido, prefiere formulárselo directamente al fabricante o al proveedor de esa pieza. De esa manera sigue teniendo su venta, pero se evita el tener un inmovilizado que no sabe si va a vender. Así que el propietario de la instalación ya no puede respaldarse con el fabricante, porque el fabricante no tiene la pieza, tiene que fabricarla. Tampoco puede respaldarse con el almacenista, porque el almacenista, ese intermediario, tampoco tiene hoy en día una pieza específica de una máquina concreta. ¿Qué es lo que debe hacer entonces el propietario? Pues aunque normalmente los propietarios, y especialmente cuanto más grandes, pues más aplican esta política, son muy restrictivos en cuanto a las piezas que quieren mantener en stock, hoy en día el propietario se ve abocado necesariamente a tener que tener stock de repuestos y tener que analizar en qué va a invertir una cantidad de dinero que va a inmovilizar en repuesto. En primer lugar, tendremos que considerar que es una cifra adecuada para un stock de repuesto. Bueno, pues hace unos años podíamos pensar que podríamos estocar como el 0,5% de lo que cuesta nuestra instalación. Si nuestra instalación vale, por ejemplo, 100 millones de euros, pues podríamos estocar algo así como 500.000 euros de stock para esa instalación, y que con 500.000 euros podríamos dar servicio a nuestra instalación y tener la seguridad de que no nos vamos a quedar, no vamos a pararla por determinados motivos. Pero eso era en un momento en el que el proveedor sí que tenía piezas de repuesto. Ahora mismo pues tendremos que empezar a ampliar ese almacén de repuesto y hacer que ese stock sea mucho mayor. Más o menos podemos pensar que hoy en día es normal tener entre el 1 y el 2% de lo que cuesta nuestra instalación como materiales que tenemos que tener para abordar el mantenimiento de nuestra instalación. ¿Es una buena idea que venga un financiero a decirnos que no podemos mantener ese stock inmovilizado? Bueno, pues la única cosa que tenemos que decirle es cuánto cuesta parar la instalación un día, 2 días, una semana o un mes por no tener unas piezas de bajo coste. Así que tendremos que educar a nuestros financieros
para que entiendan que para mantener una instalación adecuadamente hace falta mantener cierto nivel de stock de piezas. ¿Y cuáles son las piezas que tenemos que mantener en stock? Bueno, hay muchas maneras de hacer pues un diagrama de flujo, un algoritmo que nos permite saber cuáles son las piezas que nos conviene tener en stock, pero sea de una manera o de otra, sea cual sea la técnica elegida o el mecanismo elegido, lo que es cierto es que tenemos que plantearnos qué piezas son las que tenemos que mantener en stock. Las fuentes de información para elaborar nuestra lista de repuesto que tenemos que mantener con stock mínimo son básicamente tres. El primero de ellos son la determinación de los consumibles. Para determinar los consumibles tendremos que ver en el despiece de nuestra máquina cuáles son esos elementos, la máquina que tenemos que estar calculando cuál es el repuesto que queremos tener, tenemos que ver qué elementos tiene que tengan una vida inferior a 3 años. Si queremos ser restrictivos, nos iremos a aquellos elementos que tienen una vida inferior a 1 año y que son básicamente rodamientos, filtros, aceites, algunos de estos elementos pueden ser guías, etc. Englobarán la lista de consumibles. Segunda fuente de información son todos esos elementos que tienen una probabilidad de fallo. No es que tengan una probabilidad de fallo segura, pero que es probable que fallen. ¿Cuáles son esos elementos probables que fallen? En primer lugar, la instrumentación, es decir, todos los sensores que tenga la máquina es conveniente tenerlos en stock. A continuación, hay elementos que que tienen alguna posibilidad de sufrir algún deterioro, alguna deformación. Bueno, pues tendremos que considerar esos elementos que tienen alguna probabilidad de fallo y que además no es fácil detectarlo utilizando algún tipo de mecanismo de diagnosis que nos avise de que podemos necesitar esa pieza. Pero básicamente dentro de este segundo grupo lo que más lo componen son los instrumentos, es decir, ya llevamos dos grupos de cosas. Por un lado, las cosas que se van a consumir, los consumibles, y por otro lado, los sensores, elementos que tienen cierta probabilidad de sufrir algún fallo. Y tenemos un tercer grupo, que son las cosas que ya han fallado en el pasado. Pues esas cosas que ya han fallado, que ya nos han provocado un problema, es bueno que si tenemos un histórico, si tenemos gente que ha trabajado en la instalación o tenemos una fuente de información como un software de gestión de mantenimiento, un archivo, lo que sea, pues ahí podemos ver qué piezas han fallado en el futuro como para saber cuáles son los elementos que nos pueden fallar. Tradicionalmente usamos una fuente de información adicional, que son las recomendaciones del fabricante. Esas recomendaciones del fabricante, en general, hay que ser cauto con ellas, a pesar de que el fabricante sí es una persona que conoce bien su equipo, también es un vendedor de elementos. Es decir, que es posible que en esas recomendaciones haya muchos elementos que suponen facturar, suponen para él un buen mecanismo de facturación y que incluya elementos, pues no sé, estáticos y elementos no sujetos a desgaste, pero que tengan un alto coste que le interese vendernos. Entonces, es mucho mejor que elaboremos nuestra lista basada en esas tres fuentes de información: consumibles, elementos susceptibles de fallo, especialmente en la electrónica, y en último lugar, tendremos que considerar las cosas que ya han fallado históricamente, si es que tenemos algún histórico. Comparamos nuestra lista con la propuesta por el fabricante, si es que el fabricante se ha dignado a entregarnos esa lista de stock mínimo de repuesto recomendado, y tendremos entonces nuestra lista de repuesto de un equipo. Ese mismo proceso tendremos que hacerlo de forma iterativa con los diferentes equipos que componen nuestra instalación. Si tenemos 3 bombas, lo normal será que acopiemos solo el repuesto de una bomba. Si tenemos muchos sensores del mismo tipo, lo normal es que acopiemos 1 o 2 en lo que la prudencia nos indique. Pero lo que es importante es que tomemos nuestro árbol jerárquico de activos y vayamos descartando de todos los equipos de cuáles hemos completado la lista de repuestos. Tenemos que tener en cuenta que además de los equipos tenemos instalaciones de aire comprimido, tenemos tenemos circuitos que tienen también elementos susceptibles de fallar, así que es probable que también tengamos que añadir esos elementos. Por último, y para completar nuestro stock de repuestos, sí que tendremos que pensar en tener repuesto genérico para hacer juntas, repuesto genérico para
de ferretería, repuesto genérico de electricidad, tornillería, juntas de determinados tipos, tuberías, anclajes, adhesivos, lubricantes de determinados tipos. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a armar nuestra lista de stock de repuesto? Será raro que tardemos más de un día en configurar esa lista de stock mínimo recomendado para mantener nuestra instalación. Por supuesto que una vez que tengamos esta lista ya elaborada, vamos a tener que pasar necesariamente por el filtro económico y vamos a tener que ver cuánto suma todo eso que nosotros queremos tener y todo eso que nosotros queremos comprar. Y es posible que nos veamos obligados a eliminar alguna cosa, asumiendo que tendremos un riesgo, que sufrimos un riesgo, que nosotros hemos hecho nuestro trabajo de determinación de lo que necesitamos, pero que si alguien asume el riesgo de que la instalación pare por no tener esa pieza, pues bueno, los responsables económicos en general tienen en muchos casos una capacidad de decisión superior de la que tenemos los técnicos. Eso sí, tiene que asumir que puede producirse un evento, una parada prolongada por esa decisión que él toma, y si él la asume, bueno, pues nosotros no tenemos nada que decir. ¿Tiene sentido entonces que tú vayas a una instalación, preguntes por la lista del stock de repuesto y después de muchos años no tengan esa lista preparada, teniendo en cuenta que se tarda en elaborar, bueno, dependiendo del tamaño de la instalación es muy grande, igual tardamos 2 o 3 días, pero que lo normal es que tardemos unas horas en elaborar? No tiene ningún sentido, y en cambio nos puede ahorrar muchos disgustos. Así que manos a la obra y a elaborar vuestra lista de repuesto. Recordad que en el libro Manual del Jefe de Mantenimiento tenemos un capítulo entero dedicado a la gestión del repuesto, y vais a encontrar un capítulo completísimo en el que veréis gráficos, veréis diagramas de decisión y veréis el stock mínimo recomendado para algunas máquinas.